el año 479 a.C., los persas y los griegos se vieron las caras por última vez para poner fin a las guerras médicas. Aquí, en las proximidades de la ciudad de Platea, se dio la batalla que expulsó finalmente a los persas de Grecia, mientras que en Mícala el mismo día se estaba librando otra batalla para poner fin a la flota persa. Los griegos en un mismo día expulsaron a los persas de Grecia y se hicieron con el control total del mar. Así comenzaba la etapa dorada de Grecia. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que sucedió aquel día en el 479 a.C. acá, en Platea y también en Mícala. Bienvenidos a Campos de Batalla de la Antigüedad, las guerras médicas, episodio 4, la batalla final. Del botín tomado los persas en Salamina, los griegos realizaron varias ofrendas y entre ellas, de lo que enviaron a Delfos, dice Heródoto que se hizo una gran estatua de 5,5 metros de altura que tenía en la mano un espolón de barco y estaba levantada cerca del lugar donde se hallaba la de Alejandro I de Macedonia, cosas que al día de hoy se han perdido. Luego se dirigieron al istmo para dar el premio de la victoria al griego que más hubiese destacado en la batalla de Salamina. Dejando sus votos encima del altar de Poseidón, por mayoría fue asignado Temístocles, ya celebrado como el hombre más astuto de los griegos. En Esparta le dieron el premio al valor con una corona de olivos a Euribíades y a Temístocles también por su astucia y destreza política. Le regalaron una carroza, la más bella de Esparta, colmándole de elogios. Hicieron que al irse le acompañasen hasta los confines de Tegea 300 espartanos de élite, que son los llamados caballeros. Habiendo sido Temístocles el único, al menos que yo sepa, a quien en señal de estima hayan acompañado hasta ahora los espartanos con escolta. Este hecho, sumado a que no hay que olvidar que Atenas era una democracia donde los cargos se renovaban en gran medida anualmente, hizo que Temístocles, al aceptar semejantes honores de Esparta, quedara relegado del mando y se lo diesen a su máximo contendiente, a Arístides el Justo, con el ejército de tierra, y a Jantipo el de la flota. La armada naval que le había quedado a Jerjes invernó en Cine y de ahí se fue a Samos. La tropa estaba compuesta de persas y medos y en el mando estaban mardontes, artaínes e itamitres. Con unas 300 naves vigilaban Jonia y ni se imaginaban que los griegos podrían llegar allí a amenazarles, ya que tenían puestas sus esperanzas en Mardonio, que apostado en Tesalia por tierra lo creían muy superior a los griegos. Pero estos tenían reunida ya en Egina la armada naval compuesta de 110 naves. Iban esta como navarco y general de las tropas Leotíquida II, rey de Esparta, y de los atenienses Jantipo, el padre del famosísimo Pericles. Y se adelantaron hasta la isla de Delos, situada al lado del actual Míconos. Nos cuenta Heródoto que Mardonio envió a un tal Mis de Europo a consultar en todos los oráculos de la región que al momento poseían, tales como el de Trofonio en Levadea. Fue consultado por Mardonio para saber qué hacer políticamente, qué decisiones tomar y demás en esta previa de la batalla final. Y lo que le dijeron, no este oráculo, sino otro en realidad, mandó a consultar a todos los oráculos que en ese momento dominaba Mardonio, los persas, y al final uno le dijo que tratara de hacer alianzas con los atenienses. Envió a Alejandro I de Macedonia, que tenía buena relación y parentesco con los persas, y a su vez un tratado de amistad y hospedaje con Atenas. Su estrategia era muy lista.
pues pasando a Atenas al bando persa, los únicos que hasta entonces los habían derrotado 2 o 3 veces si contamos a Artemisio, y contando con su poderosa flota, no habría quien se les oponga para el dominio total de Grecia, pues Esparta, por muy fuertes y valientes que eran, no disponían de los números para hacerles frente, quedando demostrado lo antes sucedido en las Termópilas. No le valieron de nada los excelentes argumentos y hasta súplicas que Alejandro les pronunció a los atenienses, como tampoco las de los espartanos que, aterrados de que Atenas cambiase de bando, también enviaron sus embajadores. Los atenienses lo tenían bien claro y de la boca de Arístides respondieron a Alejandro: Nosotros os repetimos que defendiendo la libertad sacaremos esfuerzo de la debilidad nuestra hasta que no podamos más. Le hacemos saber nosotros, los atenienses, que mientras que gire el sol por donde al presente gira, nunca jamás hemos de aliarnos con Jerjes, a quien eternamente perseguiremos, confiados en la protección de los dioses y en la asistencia de los nuestros héroes, cuyos templos y estatuas religiosas tuvo el bárbaro la insolente impiedad de profanar con el incendio. Y a los espartanos: Entended, pues, espartanos, que ni encierra tanto oro en sus minas toda tierra, ni cuenta entre todas sus regiones alguna tan bella, tan fértil y tan preciosa, que a cambio de sus tesoros quisiéramos los atenienses pasarlos al Medo, con la infame condición de la esclavitud de Grecia, mientras quede vivo un solo ateniense. Nadie tiene que temer que se una a Atenas con Jerjes. Y entre otras muchas épicas frases, solicitaron con urgencia mediante una embajada a cargo de Simón, Jantipo y Mirónides, o del mismo Arístides, según otras fuentes, que los espartanos enviaran sus tropas para hacerle frente a Mardonio en Beocia. Pero el persa fue muchísimo más rápido y se apresuró para arrasar otra vez más el Ática y la ciudad de Atenas. Me vine a Eritras, ahí con el monte Citerón de fondo, para ver dónde fue la batalla de Platea. Platea está para aquel lado, así es la entrada al actual pueblo de Platea. Fíjense, la montaña que tenemos ahí es el Citerón. Vamos a hacer una primera parada acá. En el año 479 a.C., a la par que se estaba luchando la batalla de Platea, se estaba luchando también la batalla de Mícala. Nos encontramos exactamente en un promontorio rocoso en el cual tenemos un monumento a las ciudades griegas de Asia Menor, que vamos a ver todas las que se mencionan acá. ¿Y por qué estamos acá? Porque es en este lugar exactamente donde me encuentro. Detrás mío se libró la batalla de Mícala. Es una batalla que tuvo muchos movimientos, sobre todo en retirada de parte del bando griego, y eso hizo que se separaran los ejércitos. Es bastante amplia la llanura. La que voy a ver ahora es toda la primera parte donde fue el enfrentamiento del lado espartano, no del lado ateniense. El lado ateniense estuvo más del lado de Platea. Bueno, gente, hago una primer paradita acá, que estamos en la muralla de Platea. Acabo de llegar a la ciudad, la muralla que ha quedado justamente en la entrada de la ciudad. Un lugar bastante bonito para poder filmar un poco y contar todo lo que pasó acá. Algo muy importante que quiero remarcar hoy, y por eso me siento un poco emocionado también de estar acá, es que se sabe que la batalla fue en agosto, y justamente en este momento estoy a fines de agosto también, que es lo único que sabemos de la fecha. No se sabe exacta cuándo fue, pero sí que fue a fines de agosto. Por lo tanto, se está cumpliendo, digamos, un aniversario de esta batalla, y lo puedo estar contando justo en el día de hoy. Acá dejo la cantidad de años exactos que se cumplen al día de hoy de la batalla de Mícala. El lado que definió la victoria fue el lado espartano, que voy primero hacia ese lugar. Acá tenemos un poquito de info de lo que nos cuentan de Platea. Se los voy a contar, pero es más relacionado a la ciudad en general, y sí, al final ya hablan de la batalla. Vemos allá que están más ruinas, que son las que están consideradas como sitio arqueológico de Platea. Si uno busca en Google Maps, es ahí justamente. También acá de este lado más restos de la muralla. Bueno, acá arrancamos dejando atrás la ciudad de Eritras.
y vemos un poquito ya de lo que serían campos por los que pasaron las tropas griegas. Pero bueno, viendo que está el Citerón desde este lugar, lo más probable es que las tropas hubiesen estado al principio refugiadas acá, que es lo que nos cuentan Heródoto en sus fuentes y todos coinciden. Ya cuando se acercan a esa parte de Platea y más adelante, ya es directamente para enfrentarse en la batalla. Detrás mío está la puerta de Hipilón, que es de las más mencionadas porque es la que se cruzaba durante las Panateneas, que comunicaba el santuario que está en Eleusis, que es una ciudad pequeñita, que está para aquel lado justamente, si hacemos todo este camino. Por esta puerta de Hipilón, que significa doble puerta, entrabas a la ciudad y ibas derecho hasta el Ágora. Llegado Mardonio a Atenas, tomó la ciudad y no encontró ya a los atenienses. Supo que parte habían pasado a Salamina y parte se hallaban en sus embarcaciones. Sucedió esta segunda toma de Mardonio 10 meses después de la de Jerjes. Intentando una vez más, envió a Muríquides a Salamina con una embajada, creyendo que ahora sí, al ver el Ática otra vez conquistada, entrarían en razón. Incluso un ateniense de nombre Lícides sugirió llevar a asamblea la propuesta, pero los atenienses lo mataron a pedradas y las mujeres hicieron lo propio con su familia. Así de determinados estaban los atenienses en su decisión. Mientras tanto, los espartanos se demoraban como había sucedido antes en Maratón, esta vez debido al culto de sus deberes sagrados con la celebración de las Jacintias, y además muy enfocados en la muralla del Istmo, que ya estaban a poco de colocar las almenas. Finalmente se decidieron por enviar las tropas. Mandaron salir de la ciudad 5.000 espartanos, ordenando al mismo tiempo que 7 hilotas acompañasen a cada uno de ellos, y poniéndolos bajo el mando de Pausanias, hijo de Cleómbroto, si bien el mando correspondía a Plistarco, el hijo de Leónidas, pero este era todavía un niño, siendo su tutor su primo Pausanias. Pausanias, pues, destinado a tal empresa, tomó como compañero de mando a Eurianacte, el cual, como hijo de Dorieo, era de su misma familia. A su vez, nos remarca que con los embajadores atenienses iban en su compañía 5.000 hoplitas que se habían escogido entre los periecos de Lacedemonia. Por lo tanto, sería una fuerza de 10.000 hoplitas más 35.000 hilotas. Los argivos, que se mantenían neutrales pero cercanos a los persas, fueron quienes dieron aviso a Mardonio del movimiento de las tropas que se dirigían al istmo. Y Mardonio, no sintiéndose ya más seguro en el Ática, empleó su retirada. Al salir de Atenas, dio orden de arrasar la ciudad y echar por tierra todo lo restante, ya se tratara de algún lienzo de muralla que hubiese quedado antes en pie, bien de la pared desmoronada de alguna casa, bien de los pedazos de algún templo. Le pareció, pues, que lo más acertado era retirarse hacia Tebas y presentar la batalla cerca de una ciudad amiga y también en una llanura, a propósito, para maniobrar bien la caballería. En su retirada hizo algunas correrías con su caballería en tierra de Mégara, siendo esto lo más al poniente hasta donde llegó en Europa el ejército persa en Grecia. Empezó, pues, a formar su campamento desde Eritras, continuándolo por Isias y extendiéndolo hasta el territorio de Platea a lo largo de las riberas del río Asopo. Verdad es que las trincheras con que los fortificó no ocupaban todo el espacio arriba indicado, sino solamente unos 10 estadios por cada uno de sus lados. Congregados los peloponesios en el istmo, pasaron a Eleusis, donde se unieron con los atenienses, siendo todos los sacrificios a los dioses favorables y con la moral bien alta. Mientras que del lado persa, Heródoto nos manifiesta grandes preocupaciones de parte de algunos persas mediante testigos directos de personas que él conoció, que tuvieron conversaciones con ellos en el banquete entre los persas y tebanos previos a la batalla. Llegados todos a Eritras,
lugar de Beocia, como supieron allí que los bárbaros se hallaban acampados cerca del Asopo, tomando acuerdo sobre ello, asentaron su campamento enfrente del enemigo, en las raíces mismas del Citerón. De acuerdo con Plutarco, el ejército griego se encontraba en posiciones fuertes y pedregosas, a excepción de los de Mégara, que estaban en un terreno más llano. Ya con cada ejército asentado en sus respectivos campamentos, como los griegos no presentaban batalla, Mardonio los provocó enviando a su general Masistio a cargo de un escuadrón de caballería, disparándoles e insultándolos, llamándolos mujeres. En una de las acometidas que habían hecho los persas con su caballería para tratar de desmoralizar al ejército griego, habían tratado de sabotear uno de los suministros que tenían de agua, de comida, y en esa pequeña batalla ya había caído uno de los generales de ese escuadrón de caballería, digamos, llamémoslo así. Por lo tanto, ya venían con un cierto declive emocional en la batalla. En principio eran los megareos quienes estaban recibiendo estos ataques y como ya no podían aguantar más, los atenienses les enviaron 300 hoplitas de élite y más arqueros comandados por Olimpiodoro. Masistio, adelantado por demás, fue herido su caballo por una flecha y al empinarse hizo que este se cayera al suelo. Rápidamente los atenienses cayeron sobre él y lo mataron. Nos deja Heródoto una descripción súper detallada de este episodio que además nos sirve para entender cómo iban armados los generales persas. La dificultad provenía de la armadura del general, quien vestido por encima con una túnica de grana, traía debajo una loriga de oro de escamas, de donde ocurría que los golpes dados contra ella no surtiesen efecto alguno. Pero notado esto por uno de sus enemigos, le metió por un ojo la punta de la espada, con lo cual, caído luego Masistio, en ese mismo instante expiró. Desesperados los persas intentaron recuperar el cadáver de su general enviando allí todos los escuadrones que estaban a su cargo, pero los atenienses realizaron una defensa impenetrable alrededor del cadáver de Masistio y cuando llegaron más refuerzos griegos le fue imposible a los persas concretar su misión. Ya sin quien los lidere, regresaron con Mardonio. Esta pérdida fue gravísima para los persas, pues este general era, después de Mardonio, el más importante del ejército persa y un golpe tremendo a su moral. Los persas, acampados, cercenándose los cabellos en señal de luto y cortando las crines a sus caballos y a las demás bestias de carga, en atención a que el difunto era, después de Mardonio, el personaje de mayor autoridad entre los persas y de mayor estima ante el soberano, levantaban el más alto y ruidoso plañido, cuyo eco resonaba por toda Beocia. ¡Ay, ay, ay! Los persas. Para los griegos significó todo lo opuesto, pues habían resistido a unas cargas tremendas de caballería y eliminado a semejante general, al cual colocaron encima de un carro y paseando su cadáver por delante de las filas del ejército, se llenaban de ánimo para lo que vendría. Recargados de valor, decidieron bajar a los cerros hacia Platea, donde estarían más cercanos a provisiones de agua de la fuente Gargafia y allí fijaron su campamento. Acá, desde el campo de batalla, del lado griego, vamos a contar cómo estaba compuesto este ejército de aliados griegos que enfrentaron a los persas en Platea. Empezando por el flanco derecho, vamos a arrancar con las tropas de los espartanos. En total eran 10.000 espartanos, 5.000 eran espartanos de élite y los otros 5.000 eran periecos. Estos 5.000 espartanos de élite tenían 7 hilotas cada uno, o sea que tenían 35.000 hilotas de infantería ligera para asistirlos. Y a su vez este flanco derecho se componía de 1.500 tegeatas. Al lado de estos, componiendo el centro de la formación, había un montón de ciudades griegas y empezamos a contar por Corinto, que tenían 5.000. Potidea, 300. Orcómeno de Arcadia, 600. Sición, 3.000. Epidauro, 800. Trecén, 1.000, Lepreo 200, Micenas y Tirinto 400, Fleunte
1000. Hermione, 300. Eretria y Vestira, 600. Calcis, 400. Ambracia, 500. Lefkada y Anactorio, 800. Cefalonia, 200 y Egina, 500. Y ahora vamos con el flanco izquierdo de los griegos. Podríamos decir que estaría compuesto por los de Mégara, con unos 3000 hoplitas, Platea, con 600, y los 8000 atenienses dirigidos por Arístides el Justo. En la cuenta que nos hace Heródoto nos da un total de unos aproximadamente 40.000 hoplitas, que a esto lo sumamos con estos 35.000 hilotas, y a esto dice que se agregan unas 34.500 tropas ligeras, de las que no da muchos detalles, y sí menciona a los 1800 tespios por su heroica resistencia y sacrificio que habían hecho anteriormente en las Termópilas, y acá hicieron lo que pudieron enviando a 1800 hombres de infantería ligera. Esos 700 hoplitas tespios que fallecieron dejando la vida en las Termópilas, no solo quedó ahí su historia de esta gesta heroica, sino que en la batalla de Platea, con el poquísimo ejército y población que les quedaba, que serían más o menos el mismo número, el ejército y población, estos 1800 infantería ligera, que dice Heródoto que se sumaron a la batalla de Platea, lo hicieron teniendo su ciudad destruida, habiendo perdido a su tropa de élite, a su general, y habiendo pues movido al Peloponeso porque su ciudad estaba destrozada por los persas, y fueron a plantarle cara a los persas en las llanuras de Platea. Impresionante los huevos que tenían estos muchachos, y realmente se merecen este pedazo de monumento que les han hecho en la actual ciudad de Tespias, que no lo había encontrado en Google Maps, debe ser algo muy nuevo. Está la verdad muy bonito, muy bien Tespias. Por lo tanto nos da un total de 110.000 combatientes. Bueno, acá lo que les estoy mostrando es la bahía de Mícala. Ahí hay una playa que hoy en día lleva ese nombre, que es en la que estábamos recién, pasando un lindo rato. Por lo tanto, sabemos que los persas ya estaban en Samos, o sea que deben haber venido bordeando toda la isla y cruzando por el estrecho de Mícala hacia Jonia, hacia Anatolia, porque ahí estaban la mayoría de las fuerzas de los persas. Recordemos que Samos es una isla y que de aquel lado ya es continente asiático, o sea que el imperio persa tenía control absoluto de aquel lado, por más de que todas las ciudades griegas que estaban en la costa fueron durante muchísimo tiempo justamente ciudades griegas, libres en muchos momentos de esta parte de la historia. El campamento de los griegos, lo más probable es que haya estado colocado sobre el monte Citerón. Si se fijan, la ciudad actual de Platea está sobre el monte Citerón y allí empieza a subir. Por lo tanto, la antigua ciudad de Platea la tenemos un poquito más hacia lo que es el valle. Es decir, que los griegos estarían ubicados más o menos por toda esta área, primeramente teniendo desprotegida por ahí, si se quiere, a la parte de Platea que está hacia allá, más adelante. Esa fue el primer campamento, digamos, donde estaban situados los griegos y donde desde ahí recibían sus suministros. Del otro lado de este valle, hacia el río Asopo, hacia donde estaría la ciudad de Tebas, es donde estaba el campamento de los persas. Es muy posible que hacia allá, hacia lo último que aquí llegamos a ver, se pudieran ya ver las tropas de Mardonia. Sabemos que la flota persa venía escapando de la flota griega, posiblemente los persas lo hayan visto primero. Recordemos que la ciudad de Samos también está de este lado de la isla, por lo tanto deben haber venido desde la ciudad de Samos los persas con una buena cantidad de tiempo para poder desembarcar y crear la fortaleza, el campamento que nos cuenta Heródoto. Posiblemente los griegos hayan venido por detrás de los persas a una buena distancia y hayan analizado la situación de este lado de la isla primero, hayan fondeado seguramente en la bahía de Mícala y luego hayan decidido ir a atacar. Bueno, lo que nos dice Heródoto, que es nuestra fuente principal en todas las guerras médicas y siempre contrastando con todas las otras fuentes que tenemos, pero en general Heródoto es quien manda en todo esto, nos dice que los espartanos, si estuvieran situados en el lado derecho, estarían de aquel lado, pues ahora hablando de los persas, vamos a decir que del lado derecho, es decir, de aquel lado mío, estarían hacia allí, atrás del río Asopo probablemente, todo
lo mejor que tenían los persas, o sea, los persas y los que posiblemente Mardonio considerara que eran los mejor, habían puesto de ese lado porque Mardonio quería centrar la batalla cara a cara contra los espartanos. Ya vamos a dar más detalles del porqué de esto, pero él creía que la batalla se iba a decidir ahí. Y estaba un poco en lo cierto, pero bueno, los planes quizás como uno los imagina no terminan saliendo para el pobre de Mardonio. Nos queda clarísimo que al margen de que la superioridad total de los ejércitos era mayor para el lado de los persas, pues estamos hablando de alrededor de unos 400.000 contra unos 110.000, como acabamos de decir, pues en ese flanco estaría aún más notoria la diferencia numérica porque Mardonio quería aplastar a los espartanos. Bueno, en el centro habría puesto a las tropas de los medos, de los sacas, de los indios, de los bactrios, etc. Dejando su flanco derecho, es decir, si aquel es su flanco izquierdo, llamemos flanco derecho persa desde aquel lado, a todos los aliados griegos. Es ahí cuando llegan al continente asiático, digamos, donde se encuentran que los persas no salen a atacarlos, se habían directamente abandonado los barcos. Podemos entender que ahí es cuando los griegos se organizan y toman la decisión de atacar el campamento. No está bien claro exactamente en qué parte de Mícala sucedió la batalla, porque tenemos entendido que cuando llegan los griegos con su flota liderada por Jantipo, que es el padre de Pericles, y Leotíquidas II, que es el rey de Esparta, no el de la dinastía Agíada, que había muerto, Leónidas, en la batalla de las Termópilas, sino el otro rey. Y son ellos quienes lideran esta flota que viene a acabar con la flota persa. No se sabe por qué, pero los fenicios, que eran parte de la flota persa, se los despide justamente del ejército de los persas y únicamente quedan los propiamente persas, llamémoslos, con los griegos de Mileto y de Samos. Hay un hecho particular que sucede con los de Samos, que es que tenían mucha desconfianza ante ellos y les quitan las armas y los tienen algo así casi como prisioneros y no los dejan participar de la batalla. Y a los de Mileto los mandan a cubrir un paso que había por las montañas para que no sean flanqueados. Pero en realidad la idea era separarlos para que al no tenerlos cerca por una posible traición no tuvieran problema los persas. Que eran varios los griegos que lucharon contra los persas, hay que decirlo, y se los voy a poner para que vean que esto no era una cuestión únicamente de persas y griegos, como a veces nos lo quieren vender, pero sabemos con certezas que los que lucharon más aguerridamente fueron los beocios, sobre todo los tebanos, que estarían allí exactamente cara a cara hacia mí en este momento. Este día, el 479 a.C., en Platea, son alrededor de unos 400.000 combatientes, teniendo en cuenta 300.000 de infantería más unos 50.000 de caballería, que pueden ser más, pueden ser menos, y unos 50.000 aliados griegos, es decir, que casi lo que tenían los griegos que defendían Grecia, la mitad de ese ejército estaba del otro lado, haciéndole frente a los mismos griegos que defendían Grecia. Una cosa común es que se cree que fue una batalla naval, pero no fue una batalla naval, sino que fue una batalla normal, terrestre, porque los persas, sabedores de que en el mar habían perdido ya la batalla de Salamina y tenían unas fuerzas más o menos parecidas, no querían correr riesgo, por eso se entiende que han liberado a los fenicios para que no participen, pues no querían entablar combate en tierra debido a la experiencia de Salamina, en la cual con muchísima más capacidad de naves habían perdido estrepitosamente, y en este caso no quisieron correr ese riesgo. Se sabe que estaba el general Tigranes con un contingente más en tierra protegiendo Jonia, y es por eso que decidieron unirse ambos ejércitos. El de la flota, al desembarcar en esta parte, se llega a unir con el resto de los persas y crean un campamento por este área donde estamos, de aquel lado. Arman el campamento persa de ese lado y esperan a que los griegos desembarquen. Pueden desembarcar sin problema los griegos y luego sí presentan batalla. Es importantísimo remarcar que siempre en la antigüedad, pero sobre todo en esta batalla, el papel de los sacrificios para dar buenos auspicios fue un factor clave.
Y no solo del bando griego, pues Mardonio también sacrificaba a la manera griega, y a ambos sus adivinos les indicaban que tenían las de vencer siempre y cuando permanecieran a la defensiva. Parece ser que la situación se iba alargando y pasando los días esto beneficiaba a los griegos, pues día a día iban llegando refuerzos y víveres, entablándose alguna que otra escaramuza de no mucha relevancia, y llegado al 11º día, Mardonio discutió con Artabazo, el segundo al mando, quien era de parecer de retirarse y trasladar el campamento bajo las murallas de Tebas. Se impuso la opinión de Mardonio de atacar cuanto antes y evitar que se siguiera agrandando el ejército griego. Es aquí cuando Alejandro I, rey y general de los macedonios, vuelve a hacer contacto con el bando griego, yéndose a toda prisa a avisarles que, aunque a los persas no les salían propicias las víctimas sacrificadas para el ataque, Mardonio ya estaba harto de esperar y atacaría mañana mismo, pues solo tenía víveres para unos días. Los atenienses avisaron rápidamente al comandante general del ejército griego, Pausanias, y es aquí cuando se produce un episodio muy raro y hasta en parte gracioso. Pareciera que a Pausanias la noticia le infunde un gran temor y le responde a los atenienses con una orden de intercambio de posiciones, situándolos a ellos en el ala derecha para que se enfrentaran los atenienses a los persas, dado que ya tenían experiencia habiéndolos vencido en maratón, mientras que los lacedemonios hicieran frente a los beocios y demás aliados griegos de los persas, puesto que ellos tenían mayor experiencia luchando contra ellos. Los atenienses con mucho gusto acceden y se producen los cambios de flancos, pero los tebanos se dan cuenta y le avisan a Mardonio que también decide cambiar los flancos y seguir cara a cara persas versus lacedemonios. Por lo tanto, Pausanias vuelve a cambiar, regresando a su flanco original, el derecho, y lo mismo vuelve a hacer Mardonio. A todo esto, Arístides con sus atenienses acatando las órdenes, yendo de un lado al otro, haciendo como siempre honor al apodo que ya en su tiempo tenía, el Justo. El comandante persa se la jugaba a todo o nada contra Esparta y les envió un heraldo provocándoles prácticamente a un mano a mano de esta manera. Entre estas gentes admiradas de vuestro valor, corre la fama de que vosotros, los lacedemonios, sois lo mejor del ejército griego. Pues en la guerra no sabéis qué cosa es huir ni abandonar el puesto, sino que a pie firme escogéis a todo trance vencer o morir. Acabo ahora de ver que no es eso verdad, pues antes de que os ataquemos, os vemos huir ya de miedo y dejar vuestro sitio. Os vemos ceder a los atenienses el honor de abrir el combate con nuestras filas para ir a apostaros en frente de nuestros siervos. Lo que en verdad no es cosa que diga bien de gente valiente. Ni es fácil deciros lo insultados que nos hallamos, pues estábamos sin duda convencidos de que según la fama que vosotros gozáis de valientes y osados, habíais de enviarnos un heraldo que en particular desafiara cuerpo a los persas, a que peleásemos solos con los lacedemonios. Dispuestos en efecto nos hallábamos a admitir el duelo, cuando lejos de veros de tal talante, os vemos llenos de miedo y espanto, ya que vosotros no tenéis valor para retarnos los primeros. Seremos nosotros los primeros en desafiaros. Los espartanos no respondieron absolutamente nada, y Mardonio no dudó más y envió la caballería contra todo el ejército griego, lanzando venablos y flechas. Lograron llegar a la fuente Gargafia, que proveía de agua a todo el ejército, y no solo la enturbiaron, sino que cegaron sus caudales. Uno de los primeros puntos que atacó la caballería persa para destruir los suministros de agua del ejército griego fue por allí donde estaría la Gargafia Springs, o al menos así es como figura ahora en el Google Maps. Según nos contaba Heródoto, eso tendría agua,
Yo en este momento me acerqué y la verdad que era difícil identificarlo, pero bueno, más o menos estaría por allí. A 1 kilómetro de acá está el enfrentamiento entre espartanos y persas. Se dieron cuenta que la situación no les era favorable y debían moverse a una nueva posición desde la que pudieran proteger mejor al ejército y a la llegada de suministros que también se estaba viendo afectada. Muchos se retiraron a Platea, cercano al Ereo, un templo de Hera, mientras que uno de los comandantes de un batallón de espartanos llamado Amonfáreto se obstinó diciendo que nunca haría tal cosa, no queriendo cubrir gratuitamente de infamia a Esparta huyendo del enemigo. Y aquí comienza un segundo episodio raro y cuasi cómico en el que estos dos personajes discuten al borde de irse a las manos mientras los atenienses esperaban las órdenes de Pausanias, que seguía discutiendo con Amonfáreto. Finalmente Pausanias decide abandonar a este batallón y Amonfáreto se da cuenta de su locura y retrocede a marcha lenta. Y ahora, comprobando Mardonio que los espartanos se retiraban de sus posiciones, entendió ya por segunda vez que estos se encontraban muertos de miedo y, enceguecido por su sed de sangre, tomó la decisión de atacarlos con todas sus fuerzas, soñando con ese enfrentamiento mano a mano de persas versus lacedemonios que, según él, decidiría el destino de los persas en Grecia. Acto seguido, los demás contingentes aliados persas comenzaron la marcha hacia la batalla de una forma totalmente desorganizada y repentina. Algo que es muy increíble de esta batalla es que no se habla prácticamente de la caballería de parte de los griegos. Me atrevería a decir que muy probablemente no hubo caballería de parte de los griegos, o que si hubo fue insignificante, ya que no la mencionan por ningún lado donde uno quiere encontrar esa información. Es importante destacar que acá sí hubo muchísima caballería que peleó en la batalla de Platea, porque fíjense lo que es, esto es una llanura, hermoso para atacar con caballería, realmente. A diferencia de todas las otras batallas donde la caballería persa no participó, o bien si participó fue muy poca su participación. Y acá estamos hablando de un ejército que una vez más superaba en número a los griegos. Se enfrentaron directamente con los persas, solamente con hoplitas, con infantería pesada lograron repeler ataques de caballería. Inclusive, ahora más adelante les voy a contar un detalle que ocurrió más adelante, impresionante. También cuentan que Pausanias mandó a llamar a los atenienses para que vinieran a luchar acá, pero los atenienses no pudieron porque ya estaban luchando allá contra el ejército tebano. Los atenienses se enfrentaron en Platea, que está mucho más allá, mucho más a aquel lado, con los tebanos. En las guerras médicas sucedió que muchas ciudades pasaron a apoyar a Persia. Arístides no bien los hubo visto, cuando, adelantándose gran trecho, les empezó a gritar, invocando los dioses de la Grecia que se retiraran del combate y no impidieran ni retardaran a los que peleaban por la defensa de su propia tierra. Mas cuando vio que no le atendían y que se disponían a la batalla, hubo de desistir del comenzado auxilio y entrar en lid con estos, que eran 50.000 en número. Pero la mayor parte cedió luego y se retiró por haberse también retirado los bárbaros. Es aquí cuando se da un tercer episodio que nos puede resultar ya un tanto bizarro e irrisorio para nuestro modo de pensar hoy en día. Pero es que en medio de la batalla los lacedemonios seguían sacrificando animales y estos no se mostraban propicios. Mientras tanto, algunos caían muertos y heridos por una tempestad de flechas. Viendo Pausanias a los suyos muy maltratados con tanta descarga y no pudiendo por otra atacar al enemigo, al no serles todavía favorables los sacrificios, volvió los ojos y las manos al Ereo de Platea, suplicando a la diosa Hera que no le abandonara en tan apretado trance. Más o menos por allá, un poquito detrás de lo que se ve ahí, estaba el campamento persa, detrás del río Asopo, que está acá muy cercano. Y acá, hacia este lado, fue por donde cruzaron
los de Tegea fueron los primeros en atacar a los persas, mientras que los lacedemonios, recién después de las súplicas de Pausanias, comenzaron a ver las señales de buen agüero en las víctimas y ahí recién se lanzaron corriendo contra los persas que ya les aguardaban firmemente, dejando sus arcos a un lado y atrincherados por un parapeto armado con sus escudos. Se luchaba al principio cerca del parapeto de los escudos atrincherados, pero rota luego y pisada esta barrera, se produce a continuación, en las cercanías del templo de Deméter, el más vivo y encarnizado combate del mundo, en que no solo se llegó al arma corta, sino también al ataque inmediato y choque de los escudos. Y es aquí cuando finalmente los espartanos realmente se lucieron y le otorgaron a Heresia la tan deseada victoria que le debían, honrando al sacrificio de Leónidas y a toda su estirpe guerrera, dignificando el título de ser los mejores soldados de infantería pesada del mundo en su tiempo. Todo el ejército persa, podríamos llegar a imaginarlo en todo ese lugar, y los espartanos plantados acá, desde este lugar que está más elevado. Los bárbaros, con un coraje y valor igual al de los lacedemonios, agarrando las lanzas del enemigo, las rompían con las manos, pero tenían la desventaja de combatir a cuerpo descubierto, de que les faltaba la disciplina, de no tener experiencia de aquel tipo de combate y de no ser semejantes a sus enemigos en la destreza y manejo de las armas. De modo que por más que atacaran animosos, bien cada cual por su cuenta, bien unidos en pelotones de 10 y de más hombres, como iban mal armados, quedaban maltrechos y traspasados con las lanzas, cayendo a los pies de los espartanos. El general persa, montado en su caballo blanco y rodeado de un cuerpo de élite de 1000 persas que lo protegían, hacía mucho daño a los lacedemonios. Pero la diferencia de protección de estos persas de a pie contra los hoplitas era enorme y no tardó en hacerse notar. En el enfrentamiento final, en el que todo el ejército espartano contra gran parte del ejército persa estaban enfrentando acá, Mardonio, el general persa que estaba comandando este ataque, no Artabazo, que fue quien no estuvo de acuerdo y se quedó detrás en el campamento, o bien desde aquel lado protegiendo la retirada, Mardonio pensó que ya estaban los griegos retirándose y que era un buen momento para aplastarlos. Por lo tanto, él con su caballería, con su guardia personal de 1000 hombres, estuvieron luchando acá contra los espartanos. Uno de los soldados espartanos logró impactar con una piedra, que sí, acá se pueden ver que hay piedras por todos lados, porque estamos muy cerca de las montañas y las hay, así que probablemente debe haber agarrado una piedra, seguramente que la agarró del piso porque hay acá piedras, y le impactó en la cabeza y lo logró matar de un piedrazo en la cabeza al general persa. Los lacedemonios fueron los primeros que rechazaron a los persas, habiendo un espartano llamado Arimnesto dado muerte a Mardonio de una pedrada que le disparó en la cabeza, como se lo había predicho un oráculo de Anfiarao. Se podrán imaginar que los espartanos, los mejores soldados del mundo en ese momento, resistiendo también y encima contraatacando contra un ejército persa que tenía a su principal general caído en combate, fue el caos total y la retirada persa. Pero la guardia personal de Mardonio permaneció ahí luchando hasta el final, hasta que los masacraron a todos. A continuación, el ejército persa que quedaba allí, de parte de Artabazo, se retira y solamente quedan los que no logran retirarse en el campamento persa, que posteriormente es arrasado y aniquilado por todo el contingente griego. Artabazo, que se encontraba a cargo de 40.000 hombres y se dirigía a la batalla, al ver a los persas retirándose, hizo lo propio, y ya directamente con la intención de regresar a Persia, tomando el camino hacia Fócide, mientras que el resto del ejército persa intentó atrincherarse en su campamento.
A todo esto, los atenienses la tuvieron difícil porque los tebanos eran los únicos que realmente peleaban en serio de parte de los aliados griegos de los persas. Pero finalmente, Atenas se impuso dejando 300 de los mejores tebanos en el piso y los pusieron en fuga. En estas retiradas es cuando el centro griego intenta participar de la batalla, pero se ven asolados por la caballería beocia, que con una primera carga dejó tirados a más de 600 entre los de Mégara y Fliunte. Los espartanos llegaron al campamento persa con la intención de asediarlo y realizar una masacre, pero recién pudieron entrar cuando llegaron los atenienses para asistirlos. Aturdidos allí todos, y como fuera de sí, viéndose tantos millares de hombres encerrados como en un corral de madera o en un estrecho matadero, no pensaban en defenderse y se dejaban matar por los griegos con tanta impunidad. Respecto a las bajas, Heródoto nos dice que los persas, de 300.000 hombres, a excepción de los 40.000 con quienes subía Artabazo, no llegaron a 3.000 los que escaparon con vida. De los griegos nos habla de 91 lacedemonios, 16 tegeatas, 52 atenienses, 600 de Fliunte y Mégara, lo que da un total aproximado de 759 soldados, pero no cuenta a los ilotas ni a otros esclavos que debieron haber luchado y haber caído. Para Diodoro las bajas persas fueron 100.000 y la de los griegos 10.000. Finalmente los bárbaros fueron vencidos y hechos prisioneros. Y aunque pidieron que se les perdonara la vida, no fueron en modo alguno objeto de misericordia, dado que el general en jefe de los griegos, Pausanias, viendo la superioridad numérica de los bárbaros, quería evitar cualquier sorpresa debida a aquella extraordinaria desproporción. En consecuencia dio la orden de no perdonar la vida, y rápidamente hubo una cantidad increíble de cadáveres. Al final, después de haber dado muerte a más de 100.000 bárbaros, a duras penas pusieron fin a la matanza de enemigos. Tal fue el final de la batalla, y los griegos dieron sepultura a los caídos, que fueron más de 10.000. Para Plutarco, no especifica cifras de muertos o prisioneros, sino que solo se salvaron 40.000 con Artabazo y los demás no. De los griegos nos dice 1.360. Además, critica a Heródoto por otorgarle el mérito solo a los espartanos, atenienses y tegeatas, alegando que el número de muertos y monumentos atestiguan que la victoria fue de todos. Según Cornelio Nepote, 200.000 infantes escogidos y 20.000 caballos fueron deshechos en esta ocasión por un pequeño ejército de griegos, quedando su general Mardonio entre los muertos. Esta victoria llenó de orgullo a Pausanias. Leotíquidas tuvo un plan bastante importante que fue acercarse lo más posible, ya que los persas no estaban siendo hostiles con los barcos, y mediante heraldos gritar un mensaje en griego que decía más o menos algo así como que recuerden que todas las ciudades griegas eran libres y que debían luchar por su libertad, y enviando un mensaje como para que se rebelaran los griegos que estaban, recordemos también, del lado persa, porque esto no es una guerra únicamente entre persas y griegos, esto es una guerra entre persas y montones de etnias y de distintas partes del mundo antiguo contra griegos. Y esta parte de los persas también estaba llena de griegos. Y estos griegos, no nos olvidemos que son los ocasionantes de las guerras médicas, porque es en estos territorios donde ocurre la revuelta jonia, cuando se rebelan mediante Mileto, que son los que inician esta revuelta, y son en parte culpables de esto, pues Atenas es quien acude a defenderlos, a tratar de ayudarlos, y son ellos después los que, siendo contrarrestados por los persas, quedan una vez más sumisos a este gran rey persa, que en este caso para este entonces es Jerjes. Con Jerjes ya retirado y volviendo de vuelta hacia donde estamos y el mensaje de Leotíquidas, lo que sucede es que lo que Leotíquidas quiere lograr con esto es que los griegos o bien se unan a la coalición griega, rápidamente se escapen y pasen de bando, o bien que durante la batalla se retiren o en el medio de la batalla los traicionen a los persas y los empiecen a matar. Pues pasó un poco de todo esto, por lo tanto el mensaje de Leotíquidas fue bastante bueno,
Pero no fue una idea solamente suya. Esto ya había ocurrido algo muy parecido a lo que había hecho Temístocles en la batalla de Salamina y también en la de Artemisio. Por lo tanto, no es que fue una invención suya, sino que la aprendió de alguien que ya la había hecho. Podemos ver acá perfectamente todo el estrecho de Mícala. Encontré un buen lugar para poder mostrar y podemos ver toda la montaña que lleva su nombre, como ya mencionamos anteriormente. Sabemos que la flota persa desembarca del lado asiático y que crean su campamento en algún lugar de por aquí, o es posible que también haya sido del otro lado, pues no está claro exacto el lugar. Por lo tanto, estamos en un lugar más simbólico, pues no sabemos exactamente cómo fue, pero sin dudas que deben haber cruzado por acá, porque es la parte más estrecha entre la isla de Samos y Mícala, la montaña. Por lo tanto, sabemos que viene Jantipo liderando a los atenienses, una de las fuerzas más poderosas que tenían los griegos, y del lado espartano con Leotíquidas II. Por supuesto, toda la coalición de griegos con ellos y los persas en el campamento esperando. Los griegos no se tardan demasiado en tomar la decisión y parece ser que le llega el mensaje a Leotíquidas de que la batalla de Platea había salido con victoria. Esto es una conjetura que se hace, pues se dice que ambas victorias fueron el mismo día, las de estas dos batallas, pero no está claro cómo es que se llegan a enterar los griegos. Hay quienes dicen que el sistema que utilizaba Jerjes para comunicarse con Asia a Grecia mediante mensajes con fuego, mediante las islas, ese tipo de señales parece ser que los griegos los habían tomado ya y por eso pudieron lograr esta comunicación. Por lo tanto, cuando se enteran de que ya en Platea los persas habían perdido, los griegos plantan batalla y atacan. Nos dice Heródoto que primero que nada los atenienses, que se sitúan en el lado derecho del campo de batalla, van con mucho más entusiasmo que los espartanos, que se demoran más porque intentan un flanqueo del campamento. De hecho, se nos dice que prácticamente la batalla la gana el lado derecho, el flanco derecho de la alianza griega, y aparentemente son ellos los que logran la victoria, y una vez que llegan los espartanos a acercar a los persas es donde se produce una matanza total. Cuando los persas se ven completamente rodeados en el campamento y ya no hay escapatoria y llegan los espartanos y los empiezan a masacrar, se dice que ahí la mayoría de los griegos se pasaron de bando y empezaron también a masacrar a los persas que intentaban huir. No está claro cuál es la cantidad de bajas que tienen de un lado y del otro, pero se habla de alrededor de unos 40.000, 60.000 soldados distribuidos en cada bando. Aparentemente también pelean los remeros de parte de la flota ateniense como infantería ligera, pero son los hoplitas atenienses, parece, los que una vez más se lucen en esta batalla y no los espartanos, pero que sí tuvieron su momento en la batalla de Platea. Recordemos que Jantipo es el padre nada más ni nada menos que de Pericles, así que esta debe haber sido una de las batallas que catapultó aún más a su familia en lo que era la Atenas de aquel tiempo, a ser una familia más rica y de más poder en Atenas. Esto fue una derrota realmente aplastante, de la cual el imperio persa nunca se pudo recuperar, dejando un camino más allanado con el paso del tiempo para que Alejandro Magno pueda penetrar en el imperio persa muchos años después, por cierto, y conquistarlo, digamos, fácilmente. Esto solamente lo hago con el fin de aún más engrandecer a Grecia y que sirva aún más para que más gente se anime a venir a visitar este hermoso país, a conocer su historia, en lo que fue un campo de batalla súper heroico y súper importante de la antigüedad y que tiene tanto para enseñarnos. Bueno, me voy del estrecho de Mícala y para mí es algo muy lindo haber podido terminar con un objetivo que me había planteado cuando arranqué con el canal. Este es el momento para poder dejarles este mensaje. Sé que hay mucha gente que me debe estar viendo que a esta altura debe estar enganchada con el contenido que voy generando. Muchos fans de la historia antigua, también de lo que tiene que ver con la estrategia militar y de la historia militar que tanto nos apasiona. Sé que somos muchos. Pero bueno, en fin, haber podido terminar con las guerras médicas hoy es un objetivo realmente
cumplido, es muy bonito haber logrado esto. Luego de un larguísimo recorrido por toda Grecia, ha sido hermoso todo el recorrido de haber llegado hoy hasta acá. Y esto continúa, no es que se termina, sino que recién empieza. Realmente lleva mucho trabajo, he estado leyendo muchísimo y he descubierto una nueva gran pasión leyendo a los historiadores antiguos que antes no lo hacía. Y bueno, a cada uno le toca su momento. Yo intenté leer historiadores cuando era muy chiquitito y no lo comprendía demasiado porque son textos más complejos. Habiendo terminado Heródoto, habiendo terminado Tucídides, habiendo terminado varios de Plutarco para esta altura, estando leyendo también a Pausanias y a todos los que vendrán, que posiblemente para el momento en que ustedes estén viendo este video ya haya mucho más de lectura en mí, y con el objetivo nada más y nada menos que de poder mostrar cada uno de los lugares donde sucedieron los hechos históricos, de contarles cosas increíbles que han logrado hombres. Les cuento que el sitio arqueológico de Platea, que es todo lo que está sobre esta colina enorme, no se puede penetrar, no se puede ver, está como lo ven. Así que es una pena verdaderamente que no se pueda apreciar mucho más sobre la ciudad y bueno, y también sobre los lugares que han sido parte, ¿no?, del campo de batalla. Si uno viene acá a visitar, que yo siempre trato de promover justamente los sitios arqueológicos de Grecia y todos los lugares turísticos para que la gente venga y disfrute de todo esto que Grecia tiene para ofrecer, que es enorme. Pero bueno, también hay que mencionar cuando no lo es. En este caso, la batalla de Platea, de las 4 batallas de las guerras médicas, es la que menos atención se lleva. Lamentablemente no le dan bolilla a esta batalla. Es lo que hay, es muy pequeñito la conmemoración que hay en la ciudad misma, donde vi allí arriba, saqué unas fotos, hice mis videos. Pero para venir hacia aquí y caminar al campo de batalla, quizás desde Eritras es un poquito mejor. Realmente disfruté esa caminata, pero en Platea mismo lo que hay, si es que vienen, es lo que está más arriba. Así que si van desde Eritras a la ciudad de Platea, van a pasar por ese lugar, van a ver la única información que hay de la ciudad y de la batalla, y esa pequeñísima... ese detalle en la rotonda que dice Platea 479 a.C. y eso es todo lo que hay en este lugar. Es realmente una pena, pues esta es la batalla en la que realmente los espartanos se lucen y vencen en batalla a lo mejor de los persas cara a cara y con inferioridad numérica, cosa que no pasa en las Termópilas. En las Termópilas tienen una resistencia admirable, súper heroica, pero pierden. Acá se lucen y ganan, ¿sí? Y la verdad es que no se los recuerda a los vencedores de Platea, a Arístides el Justo, a Pausanias, como sí se los recuerda a los demás, a Leónidas, a Temístocles, a Milcíades también, a la de Maratón. De hecho, todos estos sitios arqueológicos de estas otras batallas que ya mostré están muchísimo mejor para visitarlos. Hay más información y más lugares para ver, pero Platea realmente ha quedado olvidada. Estos videos que estoy haciendo los estoy haciendo con muchísima pasión, obviamente. Me encanta recorrer campos de batalla de la antigüedad. Siempre fue algo que me interesó. Las batallas me parecen súper interesantes. Es que obviamente no librarlas hoy en día, estoy en contra totalmente. Estaría buenísimo que hagan acá algún reconocimiento en el campo de batalla, porque realmente se puede venir a visitarlo. Y si hay algún tipo de monumento a Pausanias o a los espartanos, que sí lo hicieron en las Termópilas, porque se ve que las Termópilas venden, pero Platea, no sé, Platea no vende. Estaría bueno que lo hagan. Pero bueno, esto está hecho con todo el amor del mundo que le tengo a la antigua Grecia, y ojalá que mucha más gente se anime también a visitar esto y que de algún modo sirva mi experiencia para facilitárselos y que lo puedan hacer. Es verdad que muchas veces se trata de batallas, como es el caso de esto. No es que uno quiera promover más muertes, simplemente estamos contando bajo los contextos históricos correspondientes, y hay que saber entender un poco eso para poder valorar un poquito más el mensaje que se da. Pero básicamente lo que quiero dejar bien en claro de la importancia de las guerras médicas es que ha sido un hecho histórico que ha cambiado el mundo hacia donde estaba yendo, porque el imperio persa se estaba expandiendo y no tenía rival. Y se encontraron con estos griegos que
se creían ser libres, que tenían cada uno sus ciudades, que eran como países pequeñitos, países independientes, pero que compartían la misma cultura. Y se encontraron con algo que parecía que iba a ser sumamente fácil en la batalla de Maratón, para darles un correctivo ahí por lo que habían hecho con la revuelta jónica, y se encontraron con algo que no les había pasado jamás a los persas. Y fue que los griegos se lograron unir, la gran mayoría, y los derrotaron. Los derrotaron varias veces y solamente perdieron una vez. Para el que me conoce sabe que Alejandro Magno es el personaje histórico que más me interesa. De hecho, es a partir de este personaje histórico en el cual yo me introduzco en la historia y me empieza a gustar muchísimo todo lo relacionado a la historia antigua, a la Edad Media, y son mis etapas históricas preferidas. Y la verdad es que al venir acá lo primero que quería hacer era contar todo sobre Alejandro. Y no se puede hablar solamente de Alejandro sin tener en cuenta el contexto histórico previo. No tener en cuenta las guerras médicas y solamente empezar a hablar de Alejandro me parece una falta de respeto hacia los griegos, porque Grecia en esa época fue increíble. La Grecia de aquellos tiempos es difícil de describir en pocas palabras o en un videíto así, por eso es que hay un canal entero que le dedico básicamente viajando por Grecia, porque la fascinación que despierta en mí creo que debería ser algo natural en cualquier ser humano. Ojalá de sincero corazón que puedan prestarle un poquito más de atención a este lugar y que en los próximos años la gente que venga acá pueda disfrutar enormemente de este lugar maravilloso y de este hecho histórico que marcó a Grecia. Gracias por ver todos los videos de las guerras médicas. Realmente es un honor para mí si me han encontrado y han podido disfrutar de esto, que por favor lo dejen en los comentarios, porque da muchísima alegría realmente encontrarse con gente que también tiene la misma pasión, y de compartir esto, tener una comunidad y de seguir creciendo. Como dije antes, las guerras médicas son solamente el principio de esta sección histórica de campos de batalla de la antigüedad, que me gusta tanto mostrar, pero también hay mucho más que quiero hacer, como biografías, y por supuesto la vida de Alejandro Magno es uno de mis principales objetivos, que por lo menos la parte primera de lo que es Alejandro viviendo en Grecia hasta que se va a conquistar el Imperio Persa es algo que prácticamente ya tengo listo, así que será cuestión nada más de esperar un poquito para poder ver ese material. Y bueno, nada, por favor, dejen su like, dejen sus comentarios. Bueno, acá un poquito de nieve, vamos a tocarla. Y por favor, compártanlo con más gente fanática de la historia antigua. Seamos muchísimos más los que nos encontremos disfrutando de todo esto.